Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy discutiremos de dos temas: las recientes detenciones en México y cómo vamos con el coronavirus. Para esto agradezco y saludo vía remota a mis compañeros analistas Héctor López Ceballos del periódico Novedades. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias. Y al maestro periodista Rodrigo Vázquez Parada. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Tony. Gracias a ti, Rodrigo. Y al politólogo, como siempre, Jorge Sánchez Reyes, de Morena. ¿Cómo estás? Compañeros, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Y si les parece, compañeros, pues comencemos. Jorge, empezaría contigo preguntándote por el manejo de la pandemia del gobierno de la 4T. ¿Podemos aceptar que se les descontroló y que no se ha domado ninguna pandemia? Los pronósticos del doctor López-Gatell eran de 15,000 fallecidos, ya estamos prácticamente en 50,000 y contando. Solo Estados Unidos y Brasil en todo el mundo tienen más muertos que México por el COVID. ¿Qué decir, Jorge? Pues que ahí hay datos encontrados. Yo creo que la pandemia, conforme al gobierno federal, ha sido un manejo responsable, un manejo que pues es como en parte, en casi todas las partes del mundo, donde no se esperaba un acontecimiento de tal magnitud. Es algo que no había sucedido y no se tenía también las formas, pero hasta ahorita tenemos una ocupación que oscila entre el 60% a nivel nacional. Se ha tratado de que los gobiernos estatales tomen como parte de la ley igual la batuta en cada una de las entidades. Se lleva a 450,000 aproximadamente de confirmados, y también algo importante que no se dice es que el 67% de estos confirmados han salido recuperados. Es decir, las y los médicos o todo el sector salud ha hecho una labor gigantesca. Son héroes mexicanos dedicados al sector salud que han ayudado muchísimo, pero es miserable, eso sí lo digo con todo respeto a la oposición, que quieran cargarle al presidente de la República este tema tan doloroso que son los muertos, la gente que ha fallecido lamentablemente, que es un tema muy sensible, cargarlo a este gobierno cuando el gobierno ha dado todo lo que está en sus manos para poder subsanar este tema que pues está adoleciendo a todos. Y en esta misma cifras, un 10% han sido los que lamentablemente han fallecido. Y parecida la cifra igual aquí en Yucatán, en todo lo que es la gente que está confirmados, recuperados y los decesos. Correcto, Jorge. Héctor, bueno, pues evidentemente fallaron los pronósticos del país, pero ante un nuevo virus tan peligroso, con altísimo impacto en lo social, económico, por supuesto, en la salud, es justo culpar y hallar responsables, unirnos, por ejemplo, a la campaña de los gobernadores que piden la cabeza del doctor López-Gatell. ¿No se supone que las autoridades de salud estatales son organismos independientes con autoridad y facultad propia de decisión? Héctor, ¿cómo ves esto? Bien, la Ley General de Salud y la misma Constitución en su artículo 4 establecen que hay tres autoridades sanitarias en el país, ¿no? Bueno, hay varias, como 5 autoridades sanitarias en el país: el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales, son 4. Entonces, cada una de estas autoridades sanitarias tiene diferentes atribuciones y diferentes facultades, pero hay muchas en las que son concurrentes. ¿Qué quiere decir que sean concurrentes? Que van a compartir ciertas facultades, ciertas funciones, van a ser corresponsables en el sistema de salud. En el caso del manejo de una pandemia, las autoridades estatales son corresponsables también, son directamente responsables de los centros de salud, no importa que el IMSS, el ISSSTE sean organismos federales. También los gobiernos estatales tienen participación. Hay una creencia generalizada de que porque el IMSS es federal o porque el ISSSTE es federal, los gobiernos estatales no tienen una intervención ahí. Claro que la tienen, ¿no? Por eso de repente se hacen donaciones de equipo médico, se da incluso personal de salud, se mejoran instalaciones,
porque ellos también son responsables de esto. Lo curioso aquí es que cuando inició la epidemia en México, por ahí del mes de marzo, estos gobernadores que hoy señalan a López-Gatell como irresponsable, como una persona que no puede manejar esta enfermedad, fueron los primeros en desoír cualquier tipo de recomendación por parte de la autoridad federal. Ellos se deslindaron, dijeron, no vamos a seguir las instrucciones del centro del país. Estaban aduciendo un federalismo exacerbado de no, nosotros somos entidades autónomas, nosotros, como dice el gobernador de Yucatán, por ejemplo, nosotros estamos a terreno de cancha, ¿no? Nosotros estamos aquí pues viendo cuál es la realidad y en el centro no saben lo que está ocurriendo en los estados, en los municipios. Y con esa razón, con esa excusa, ellos deciden separarse de la estrategia del gobierno federal e iniciar unas propias campañas para tratar de mitigar la propagación del virus. Estas campañas, en su mayoría, en estos estados, no funcionaron. Y no funcionaron porque principalmente se trató de actores políticos que estaban tratando de contener una cuestión que debería ser atendida por médicos, por especialistas, por científicos. Esa es la diferencia entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. El gobierno federal tiene a una persona sumamente preparada, tiene una persona que es especialista en epidemiología y que puede, con su equipo de trabajo, armar una estrategia favorable para el país con las condiciones realistas del país para frenar esta enfermedad, no así los gobiernos estatales. Gracias, Héctor. Rodrigo Vázquez Parada. Hay quienes aún no saben qué significa este famoso semáforo epidemiológico. Ayúdanos, por favor, a entender en dónde estamos parados. Si Yucatán debe regresar a rojo o permanecer en naranja, esto a pesar de las recomendaciones del gobierno federal, como bien decía Héctor. Tú has estado muy activo en este tema. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Mira, el semáforo epidemiológico es una estrategia que se estableció en el gobierno federal para poder, sobre todo, poner ciertas alertas en los estados para que se pueda reanudar las actividades en los mismos. Fue a partir del 1 de junio cuando empezó esta semaforización, que consta de principalmente 4 colores, que es el rojo, que es la máxima alerta, posteriormente la naranja, que es alta, la amarilla y la verde. Estos 4 colores indican que justamente cómo va el número de contagios, el ritmo de contagios, el tema de la hospitalidad, de las hospitalizaciones y también cómo va actualmente los casos de positividad. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en el país para poder decir si ha fracasado o no una estrategia en contra del COVID-19 es que también tenemos que sentarnos en un punto de vista. Si nosotros lo vemos desde el panorama de muertes a nivel internacional, México ocupa ya el 3er lugar a nivel internacional y es claro que se tiene que pensar también de todo el antecedente que tenemos. Creo que nosotros hemos platicado aquí en principios de año justamente sobre el tema del INSABI, el cómo el instituto, el cómo el sistema de salud en México, en cómo en los municipios no hay atención médica, en cómo en los propios estados hay limitantes, como el caso de Yucatán, que solamente todo estaba concentrado en la ciudad de Mérida. Y eso, todos esos factores, amigos, público, se reflejan y son ahora sí que grietas dentro de una casa en medio de esta lluvia del COVID. Y por eso es en que sigue permeando los contagios, seguimos teniendo una grave crisis sanitaria en varios estados, en estados donde se pensaba que ya se había domado el COVID, después tenemos un repunte al momento de reaperturar los negocios, reaperturar los diferentes giros en los estados, y creo yo que no es un fracaso todavía en México, y espero que no lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque la ocupación hospitalaria en todos los estados, en excepción a lo mejor de Nuevo León, la ocupación hospitalaria no ha rebasado el 70% en los estados en general. Únicamente sí se ha tenido picos en donde se ha tenido mayor ocupación, pero no se ha superado como a lo mejor lo hemos visto en Nueva York
en donde vimos como una isla fue habilitada como un santuario para poner a las víctimas de esta enfermedad, o en Italia o en España, en diferentes lugares. En México efectivamente hay muchas muertes, pero han sido escalonadas, han sido por supuesto también en diferentes, esparcidas durante este tiempo. Tenemos que ver también el tema. Yucatán, si es de los primeros lugares de muertes, también hay que recordar que Yucatán es de los primeros lugares en sobrepeso, en obesidad, en hipertensión, en todas estas enfermedades. Entonces, no podemos hacer a un lado este tema cuando está totalmente vinculado al coronavirus. Sin duda, hay que decirlo, Yucatán tuvo que haber regresado en semáforo rojo durante un tiempo. Y sé que hay gente que está opuesta a este semáforo rojo, pero de haberse declarado durante los mediados de junio, durante finales de julio, sin duda hubiéramos tenido a lo mejor menos muertes de las que hoy tenemos, porque en Yucatán, desde el 1 de junio, no ha regresado el semáforo rojo a nuestro estado. Y eso que en julio se registró el 60% de las muertes. De acuerdo, Rodrigo, muchas gracias. Héctor, ahora comenzaría contigo esta tanda de preguntas. En el programa pasado platicábamos con el diputado Fernández Noroña y nos mencionaba que el toque de queda impuesto en el estado de Yucatán es completamente autoritario y atenta contra la economía popular, pues las multas son elevadas y que el coronavirus no es como los vampiros que salen de noche. Ponía de ejemplo que ni en tiempos de violencia se ha ejercido esta medida. Ahora, ¿tú consideras que el toque de queda de 10:30 de la noche a 5 de la mañana va a minorar los contagios y por consiguiente el número de fallecidos en Yucatán? ¿O coincides con el diputado? Pues mira, la verdad es que es una medida que hemos criticado ampliamente, ¿no? La tendencia se muestra. Platicábamos el otro día que el tiempo de incubación promedio de las personas del virus es de 5 a 6 días. Claro, hay una extensión de 1 a 14 días después de la exposición al virus para que una persona empiece a presentar contagios, pero la gran mayoría de los casos, estadísticamente hablando, se da entre 5 o 6 días. Esto significa que después del toque de queda, una vez para medir la eficacia del toque de queda, después del primer día o del segundo día de impuesto el toque de queda, podríamos esperar unos 6, 7 días para empezar a ver una disminución considerable de casos y de personas con síntomas y que den positivos a COVID, toda vez que ya pasó el tiempo mayoritario de incubación de la gran mayoría de las personas, y entonces ver un descenso, ¿no?, en las estadísticas. No fue así. Después de, hoy creo que ya estamos a 3 semanas, prácticamente un mes, de que se impuso el toque de queda. La próxima semana, si no me equivoco, se cumple un mes de este toque de queda y de la ley seca y del cierre de playas y tal, y no hay una disminución. No hay una disminución. El hecho de que haya 70 contagios menos, 60 contagios menos al día en la ciudad de Mérida o en el estado de Yucatán, no habla de una disminución, porque luego viene la tanda de rezagados que se da cada semana o cada 15 días que nos muestran que se van acumulando y nos demuestra que no es efectiva la medida. El promedio de muertes sigue entre los 28 y los 35 diarios en el estado. Entonces, esto se da porque restringir la movilidad no va a solucionar el problema del contagio. No se está atacando la fuente directa, el foco masivo de contagios entre la sociedad. ¿Dónde están estos focos? En los paraderos de autobuses, en las mismas unidades del transporte público, en las calles del centro, que la gente tiene que salir a trabajar. La economía tiene que seguir activa. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Es muy importante la economía. Pero, concordando con Rodrigo, y ya lo habíamos platicado, si Mauricio Vila, si el gobierno del estado de Yucatán, si las autoridades del estado de Yucatán hubiesen decretado un semáforo rojo hace un mes, cuando la federación ponía en Yucatán de nueva cuenta en semáforo rojo, probablemente hoy, entonces ya estaríamos en un semáforo naranja real, con un número de contagios y de muertes muy por debajo de los niveles que tenemos ahora, y entonces sí podríamos estar hablando de una reactivación económica. En este momento todo apunta a que no solamente no podemos abrir la economía como quisiéramos, no solamente estamos en un naranja que no es naranja, sino que es rojo, pero a veces tomamos como con no mucha seriedad, sino que además muy probablemente haya que volver al semáforo rojo, a la cuarentena, al cierre total. Entonces, ¿se disminuyó la pandemia? No. ¿Se ayudó a la economía? Tampoco. No se está, pues, actuando de una manera eficiente en el enfrentamiento contra el COVID. Gracias, Héctor. Rodrigo, vamos a cerrar este tema preguntándote
Tú lo decías ahora, las medidas del gobierno del estado de Yucatán, ¿no? Bueno, contratación de deuda, toques de queda, cierre de playas, la ley seca, retenes vehiculares, uno solo en el coche. Estas medidas, ya lo decía Héctor, pero una opinión general, ¿están funcionando o no en Yucatán? Mira, yo creo que no han estado funcionando, y te lo digo con datos 15 días antes del 16 de julio, que es cuando entró en vigor esta nueva bancada de estrategias, y donde sí veo que hay quizás algún punto positivo, pero que es muy mermado, es el tema de los módulos que están recogiendo ciertas muestras en algunas colonias. Lo importante dentro de la estrategia para contener el coronavirus, ¿cuál es? Es cortar las cadenas de contagio, es disminuir el ritmo de contagio, amigos. Esa es la estrategia. Eso es lo que ha funcionado en diferentes países, cortar las cadenas de contagio. Se puede hacer a través de reducir la movilidad, se puede hacer a través del muestreo de diferentes personas en diferentes lugares, o reducir la movilidad en ciertos sectores en donde el ritmo de contagio es elevado. Actualmente, en Yucatán, los lugares en donde sigue habiendo mayores contagios es Mérida, Valladolid y Cul. Estos tres municipios. Si en estos tres municipios regresara únicamente el semáforo rojo, créanme que tendríamos un número de contagios muchísimo menor, al igual que el número de muertes. Si incluso queremos ser más específicos, que en las colonias en donde hay mayores contagios en Mérida, ahí hubiera un semáforo rojo, hubiera mayores restricciones en esas colonias en donde hay mayores contagios, incluso se mejoraría y se disminuiría los números de contagios, que son Ciudad Cauquel, que son Francisco Montejo, Juan Pablo II. Si esas estrategias sean más focalizadas, sin duda habría mejores resultados en Yucatán. Los módulos que ha implementado el gobierno del estado no se difunden a través de las personas, solo a través de estos brigadistas que informan a ciertas personas, y eso quiere decir que el gobierno no tiene la capacidad para analizar tantas muestras o recoger tantas muestras. A lo mejor sí recoger, pero no analizar. Ahí está la estrategia, y el gobierno federal también eso tiene que hacer. Tiene que recoger muestras lo más posible para justamente reducir las cadenas de contagio y entonces así disminuir los casos en el país. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge Tony, Sánchez, tenemos que cambiar de tema. ¿podría Porque yo nada más acotar por una parte que se me hizo lamentable sobre este tema? La actitud de Michel Salum, que es un empresario de aquí de Yucatán, donde hace un comentario en Twitter que me parece un comentario clasista, racista, y que habla desde su privilegio. Es lamentable la actitud del empresario, donde hace énfasis de las colas que hay en el centro de la ciudad, esperando transporte las y los compañeros que van a buscar el trabajo y llevar el pan a la mesa de sus familias, y hace una referencia sobre esto. Y si hubiera un interés genuino, estuviera hablando del transporte público y el gran déficit que tenemos en el estado con un pésimo transporte público, que fue una de las propuestas de campaña del gerente de Yucatán, Mauricio Vila, y que ya 46 meses de gobierno, no sabemos si en realidad va a cambiar el sistema de transporte público, que es uno de los flagelos en Yucatán. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro tema, que son las detenciones de estos últimos días, semanas. Empezaría contigo, Jorge. En la madrugada del pasado domingo se llevó a cabo la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Teniendo en cuenta que Guanajuato concentra más del 20% de los homicidios diarios del país, ¿qué significaría esta detención
Pareciera que un llamado de atención al fiscal del Estado fue suficiente para que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y cuerpos policiales del Estado de Guanajuato se coordinaran para llevar a cabo este exitoso operativo. Con la detención del Marro, Jorge, podemos esperar que baje la violencia en Guanajuato, el estado más violento del país. Digamos, apaciguar esta lucha que traen con el cartel Jalisco Nueva Generación, o todo lo contrario, se debilita Santa Rosa de Lima y toma fuerza el cartel de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Mira, yo creo que es un avance y algo de lo que fue una de las promesas de campaña del presidente de la República era que se iba a utilizar la inteligencia, cosa que no se utilizaba, que estaban deteniendo a delincuentes, como en el caso del Marro, que los panistas se equivocaron y pensaron que era el Mencho, pero se está deteniendo de manera inteligente, utilizando al Estado en su conjunto para detener sin un baño de sangre, sin balaceras, sin que civiles también salgan heridos, y también la milicia, la Marina y la policía, la Guardia Nacional. Ahora se está utilizando la inteligencia. Yo creo que es un avance, se tiene que seguir avanzando en ese tema, pero como ha dicho también el presidente, combatiendo las causas, que esa estrategia va a tardar un poco más de tiempo porque el país hay un tejido social roto en muchas entidades donde el narcotráfico ha avanzado de manera exponencial, y el causante de esto es la corrupción que vincula a empresarios, a políticos y a mucha gama de funcionarios públicos que estaban en la nómina de los cárteles. Ahora se está avanzando, yo creo que es algo importante, algo que se está viendo en la nueva estrategia del gobierno federal, pero tenemos que ir cautelosos, todavía falta muchísimo, hay muchísimas entidades que todavía sigue el crimen organizado avanzando mucho. Claro, muchas gracias, Jorge. Rodrigo Vázquez Parada, con la detención del Marro, ¿podemos suponer que la estrategia de abrazos, no balazos, queda atrás? Hay quienes señalan que son puras palabras, otros que quizás es una estrategia, pero en el fondo se está usando la misma estrategia que Calderón. ¿Cómo ves? ¿Qué decir, Rodrigo? Miren, amigos, cuando analizamos la detención del Marro, tenemos que irnos muchísimos meses atrás. Tenemos que recordar cómo surge este cártel de Santa Rosa de Lima, que es a través del robo de la gasolina, de combustibles. El presidente empieza una batalla frontal contra el huachicoleo, contra el robo de los hidrocarburos en el país. Y esa es la primera estrategia contra la delincuencia. Hemos visto imágenes en Puebla, hemos visto en Guanajuato, cómo están drenando los ductos, cómo está la gente ahí, lamentablemente, de este incendio, esta explosión del ducto que dejó más de 80 muertos en nuestro país hace ya unos varios meses. Entonces, esta estrategia para detener a este líder que ha cometido diferentes errores, desde la detención de sus familiares, desde el tema de que ya se fue relajando, también la presión del cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando nosotros hablamos de delincuencia, no podemos omitir las diferentes estrategias que se siguieron meses atrás. Y esto llevó a la detención de este personaje que después de su negocio se ve abajo del robo de huachicoleo, se comienza el tema del narcomenudeo, que es la distribución de la droga, que es el tema de delinquir, que es secuestrar, que es matar, que es extorsionar, otros delitos que comienzan. Lo mismo es lo que hacían diferentes cárteles cuando se les iba aprisionando, cerrando sus posibilidades de narcomenudeo, como es los Zetas, como es incluso el cártel del Chapo, y bueno, ya otros demás. Eso es muy importante analizarlo, porque cuando vas reduciendo o ahorcando al crimen organizado, van teniendo otras cabezas en donde van delinquiendo. Yo lo que creo actualmente es que tenemos que tener algo muy en cuenta. La detención del Marro puede ayudar muchísimo a la Fiscalía para poder detener al Mencho y poder ahora sí que ir poco a poco golpeando a este otro cártel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que se muestra fuerte, que se muestra con miedo para la sociedad, pero creo yo que sin duda el presidente, o más bien la Fiscalía, está haciendo su trabajo, porque es otro poder independiente, si queremos, en este ejercicio. Y la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Hoy en día no es un tema que si el presidente lo va a hacer o no, lo tiene que hacer la Fiscalía. Él es el responsable, y además, donde sí tiene responsabilidad el presidente es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ahí ese también tiene que hacer su trabajo. No podemos permitir que haya otro atentado contra un jefe
de seguridad como lo ocurrió en la Ciudad de México. Hoy en día, gracias a Dios, está bien, está a salvo, pero sigue estando amenazado por este cártel que sin duda en México se tiene que acabar este tema y ojalá que el presidente lo pueda hacer en la mayor medida posible. Muchas gracias, Rodrigo. Y Héctor, para finalizar el programa, se suma pues el Marro a la lista de detenciones importantes del periodo de la 4T. Se le unen a esta lista Rosario Robles, Alonso Ancira, Juan Collado, García Luna, Emilio Lozoya, entre otros peces quizás no tan gordos. Por un lado se presume como un éxito en el combate a la corrupción y por la otra parte opositora como una venganza política. Evidentemente no se puede quedar bien con todos. Héctor, ¿qué decir de esto? ¿Combate a la corrupción o venganza política? Hay que tener en cuenta que es la primera detención del líder de un cártel. Los otros fueron corrupción política. Sí, claro. Aquí hay dos cuestiones diferentes, ¿no? Creo que sería muy aventurado poner en la misma bolsa a los que fueron servidores públicos con alguien miembro del crimen organizado. Personalmente no considero que la detención de los grandes líderes de los carteles sean un duro golpe a los grupos delictivos, porque siempre que ya hemos visto históricamente desde las épocas de Calderón, que cada vez que un líder caía, surgía otro para seguir con la organización criminal. Sin embargo, yo creo que en este momento se está demostrando que hay una voluntad por hacer un trabajo en la fiscalía, que es lo que le corresponde, de una manera un tanto más eficiente o de una manera un poco más transparente que en otros sexenios. Ahorita estamos viendo con estas detenciones que hay que recordar, por más que queramos a veces como opinión pública ponerle calificativos de que son culpables o de que han cometido actos de corrupción, pues no dejan de ser personas que tienen derecho a pasar por un juicio y a defenderse de las acusaciones. Pero sin embargo, el hecho de que ya se esté en esta dinámica por parte del Estado mexicano, habla de una disposición a poder enfrentar a estas personas, enfrentar el fenómeno de la corrupción, enfrentar el fenómeno del crimen organizado de una manera legal, ya no de una manera por fuera, ya no, si fuera venganza política tal vez usarían otros medios que no fueran los legales, pero una vez que estamos ante la institucionalización de la justicia, en el que ya podemos ver a un Estado actuando de una manera eficiente, entonces sí podemos hablar de una estrategia, uno, para castigar los actos pasados de corrupción, pero dos, también para prevenirlos, porque muy seguramente los servidores públicos que estén en este momento se la van a pensar dos veces antes de pues meterse con algunos malos manejos o con... Ahí están sobre las aduanas, ahí está el ejército sobre las aduanas y ahí va a caer muchas cabezas más. Probablemente. Yo particularmente me inclino por la opinión del exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Yo hubiese preferido que las aduanas siguieran en manos de civiles y que sí hubiera a lo mejor una supervisión de las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad. No estoy a favor nunca de la militarización del Estado mexicano, como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, pues es una estrategia que valdría la pena probar, que vamos a ver cómo funciona. Pero yo creo que sí hay un cambio en la política, en cómo se están haciendo las cosas. Que hay un cambio no significa que esté bien o que esté mal, simplemente que se están haciendo las cosas de manera diferente y ya el paso del tiempo y los resultados obtenidos nos podrán permitir calificar entonces si fue una buena decisión o fue una decisión desacertada. Correcto. ¿Puedo 10 segundos? Jorge, para cerrar rápidamente, por favor. Lo que decía de Héctor era sobre el tema de Manzanillo, este tema de militarizar el tema del puerto, pero ya hay resultados de cuándo entró la milicia y ahora. Estamos hablando de que ya se decomisó centenares de drogas y dinero en efectivo. Entonces está avanzando la estrategia. Pero eso siempre es un círculo vicioso, ¿no? El narcotráfico siempre va a producir más drogas, siempre va a producir más contrabando y siempre va a haber dinero en efectivo. El tema es que no había, o sea, no, ahí parecía que todo estaba bien, no había ni 1 kilo de cocaína decomisada. Y ahorita estamos hablando de toneladas que ya fueron decomisadas. Entonces, ya tangiblemente ya hay un avance. Bueno, compañeros, yo creo que este tema precisamente, el de los puertos y la renuncia de Jiménez Espriu, bueno, yo creo que da para platicarlo más adelante y sin duda tenemos que tocar este tema, porque sí es polémico, ¿no? Hay quienes están a favor
de la militarización en los puertos y quienes prefieren a mandos civiles. Pero bueno, compañeros, con esto nos despedimos porque ya el tiempo nos ganó. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo Vázquez. Y muchas gracias, Jorge, como siempre. A ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen. Muy buenas noches.